Amigos de la sintonía, ¿qué tal para todos? Una cordial bienvenida. Aquí estamos en un nuevo episodio de la radio y sus amigos. La radio y sus amigos, y vaya, qué amigo que tengo hoy. Es un amigo que regala uno y que la radio también le ha regalado. Ya está con nosotros Carlos Luis Chacón, a quien saludo, Carlito. Qué bueno tenerlo en la radio y sus amigos. Hola Daniel, de verdad que un gusto saludarte a la distancia, saber que estamos alejados por ese elemento, pero que bueno, que nuestro sentimiento de amistad se mantiene con el paso del tiempo y está vigente y podemos decir, bueno, eso que somos amigos y tenemos una amistad que data de muchos años ya. Carlos, 23 de septiembre de 1967. Sí, ayer tarde. ¿Qué le 52 dice, años. qué le dice esa fecha, Carlos Luis? Bueno, 52 años de vida, de sufrimientos, de muchas alegrías y de vivir en los Andes, en esta hermosa tierra que nos parió Daniel, donde, bueno, cada día que pasa tenemos la fortuna de compartir con la naturaleza, de estar muy cerca de ella y bueno, de luchar, porque definitivamente la lucha no cesa y sobre todo en estos últimos años aquí en Venezuela y en el caso de ustedes que tuvieron que irse del país, pues la lucha se mantiene permanentemente. El título de bachiller lo emitieron en el Colegio Román Cárdenas de Capacho. Sí, señor, claro que sí. Me quedaba lejos el Liceo Román Cárdenas. Hoy día es Liceo Bolivariano y bueno, el nombre se alargó, pero el Liceo Román Cárdenas me quedaba a 4 cuadras de mi casa, era difícil no asistir. Pero no era como yo, ¿no? Que se acostaba con el uniforme para pararse un poquito más tarde. Bueno, las cosas que pasaban, ¿no? Pero no, muy cumplido en mis estudios, aunque por allí en alguna ocasión tuve mi traspiés, pero como decían los viejos de antes, sin vergüenzura. Un poquito de esa infancia, de la niñez de para después en el tema que nos puede reunir, ¿no? Que es el de la radio, pero hablar un poco de esa infancia de Carlos Luis Chacón. Bueno, no, Daniel, una infancia muy bonita junto con mi madre. Estoy hoy día en mi casa, en la misma casa donde crecí. Una infancia con mucho cuidado, una infancia con mucho amor, con mucho cariño, con enseñanzas, una infancia donde yo le decía hace unos días a los muchachos, ¿no? Que parte de mi infancia fue que aprendiera a palear, a limpiar el solar, que mi madre siempre me decía que no es lo que ella quería para mí, pero tenía que aprenderlo, tenía que aprender a eso, tenía que aprender a planchar, tenía que aprender a medio cocinar, aunque te confieso que no cocino muy bien, pero era parte de la educación, paralelo a la diversión de niño, a esos juegos con los compañeritos, con los amiguitos, estaba eso, el aprendizaje, la formación del hogar, que es donde realmente está la escuela. ¿Y hizo su fase de primaria o lo hizo en otra escuela? No, lo hice también a 4 cuadras de mi casa, que es donde queda el Pero grupo escolar. abajo. 4 cuadras de mi casa, el grupo escolar Estado Miranda, lo tengo muy cerca. Tan solo una cuadra separaba la escuela primaria de lo que fue el liceo. Y conoce a una dama que lo envolvió y que lo llenó de mucho amor, la señora. Sí, señor, fíjate cómo es la vida, ¿no? Yo le llevo 7 años de diferencia a Mercy, a mi esposa. Eh, yo soy mayor que ella, 7 años. Eh, yo ya he salido del liceo, estaba trabajando y era una muchacha que yo veía pasar siempre, muy bonita ella, muy bonita. Me llamaba la atención la muchacha, pero éramos amigos y con el paso del tiempo, pues terminó todo en un muy bonito amor. Excelente. Y de ese muy bonito amor
nace Mercy Natalia y nace Carlos José, ¿no? Mercy Natalí, sí señor, Mercy Natalí, que por Natalia, cierto, ¿cierto? sí, también estudia periodismo, aunque en estos momentos está congelada la carrera, y Carlos José, Mercy Natalí con 24 años, Carlos José con 16, ya a punto de cumplir 17 años, ya Natalí con una profesión que es estético superior universitario en publicidad y mercadeo, y Carlos José está estudiando el quinto año en la Fundación Taller Escuela de Capacho. Maravilloso. Y el gran Santo Carlos, sí, ese gusto es eh, en alguna oportunidad cuando el programa hace ya comenzaba con ese salito que se le mete para medios de comunicación. Bueno, ese gusto comenzó muy temprano. Realmente te cuento la historia. Yo estaba muchacho y siempre tuve un poquito el tono de voz, no muy grueso tampoco, pero siempre le llamaba la atención a la gente de que a pesar de la juventud tenía el tono de voz bastante grueso. Esto es algo que poco cuento, pero siendo joven tuve alguna inclinación política a un partido político que aún existe, no lo voy a nombrar, pero aún existe. Parte de mi formación, debo confesarlo, de una buena formación se lo debo a que tuve mucha cercanía en ese partido político porque recibí mucha instrucción. En ese partido político me utilizaron para que les ayudara a perifonear, ¿sí? En un carro con unos altoparlantes, y les perifoneaba los eventos. Luego, estando en el Instituto Universitario de Tecnología en San Cristóbal, porque también estudié electrónica, ojo, no terminé la carrera muy tarde, pero me di cuenta que eso no era lo mío. También hubo quien me dijo, me empezó a decir, mira, pero tú deberías ser locutor, deberías estudiar para locutor. Y por allí comenzó. Comencé a meterme más en ese tema de querer ser locutor. Hice varios cursos y terminé haciéndome locutor en... Presenté un examen en enero de 1990 en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones en Caracas, en Parque Central. Recibí Este el título curso en lo dictó febrero. Diablito Núñez por casualidad. ¿Cómo? Ese curso lo dictó el Diablo Núñez por casualidad. Uno de esos cursos, porque hice varios. Uno de esos cursos, que en paz descanse, el Diablito Alfonso Núñez fue uno de los que recibí esos cursos. Tuve otro que hice con Antonio Cadenas, que en paz descanse, muy famoso en San Cristóbal, con César Maldonado Jr., un maestro de maestros. Y en mayo de 1990 estaba debutando con mi certificado 16.336 titulado del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Estaba debutando en Radio Frontera, que estaba en San Antonio del Táchira, 7:30 AM. Don Modesto Marchena, su propietario y una de las mejores voces de Venezuela, me dio esa primera oportunidad. Carlos, cuando usted se inicia en Radio Frontera, en la capital del municipio de Bolívar, ¿no? Sí, señor. San Antonio del Táchira, ¿pensó en algún momento que este iba a ser el sostén de su vida por el resto del tiempo? Fíjate que no, cuando yo comencé, estaba junto a mi madre, estaba soltero, estaba muy chamo, y pensé de momento era un hobby para mí, era un hobby, y no pensé que esto se iba a prolongar tanto. Lo hacía los fines de semana, de hecho, tenía un trabajo, trabajaba en un banco durante la semana, y iba a hacer radio los domingos, hacía un programa que se llamaba Salsa Pura Salsa, que lo hacía don Modesto Marchena y lo dejó como herencia para que yo lo hiciera. Y luego me dieron, después de las primeras 2 horas, me dieron otras 2 horas más con un programa que se llamaba El Show del Merengue. Todo eso los días domingos. Y de un momento a otro se me apareció una oportunidad, como a los 3 meses, en San Cristóbal, capital del estado de Táchira, en Radiovisión, hoy día Radio Mundial. Radiovisión para ese entonces era de la cadena Cisneros, el grupo Cisneros de Venevisión, era parte de ese circuito, y comencé a hacer un programa que se llamaba El Show de las Estrellas.
Ese programa era jueves, viernes y sábado desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Me tocaba un trabajo muy, muy, muy difícil, que era trabajar de 12 a 3 de la mañana en las discotecas con un contacto cada media hora. Hablaba 3 minutos, bailaba y otros 3 minutos a la media hora. Muy difícil el trabajo que me tocaba en la discoteca. El problema era cuando me tocaba el turno de jueves para viernes y el viernes tenía trabajo en el banco. Ahí sí está difícil la cosa. Carlitos, hay un detalle. Se me salió un poquito del encuadre. Como corrido hacia un lado. No sé si de pronto fue que se nos movió la cámara de su señal, pero lo tengo visual. Usted sabe que yo también debuté en la radio. A mí me entrega mi certificado de locución en el año 91 y debuto en la radio, Carlos, haciendo Madrugadas 1040. Madrugadas 1040 en una radio en Mérida que era indiscutiblemente la radio que tenía la mayoría absoluta de sintonía, que era un monstruo de emisora, y yo hago de 12 a 6 de la mañana cabina como locutor de la radio, dando la hora y anunciando los temas, y por ahí sobre las 2 de la mañana un servicio público, una oferta de empleo y después hora y disco, como se decía en esa radio que nosotros hicimos. O sea que más o menos por ahí estamos ya compartiendo algunas cosas de manera similar, ¿no? Sí, bueno, fíjate que de 1040 supe yo y la que está fuera de cuadro es tu cámara, creo que la puedes acomodar un poquito. Cuando estuve en Ecos del Torbes, porque yo duré en Radiovisión un año. Luego de ese año apareció una oportunidad para Ecos del Torbes que en el Táchira, y era lo máximo en charanga, como decimos. Presenté una prueba, no era que tú entrabas y llegabas y te metían de una vez, sino tuve que pasar por una prueba, una segunda prueba y luego el visto bueno de don Gregorio González Lovera, que en paz descanse, En la vieja y comencé a casona. conocer. Sí, señor. Y teníamos el noticiero, porque ya era locutor de Avance al comienzo, y se hacían unos contactos con 1040 de Mérida. Claro. Y yo recuerdo que yo terminaba mi guardia a las 6 de la mañana y llegaba Carlos Miranda López y me decía, Ivo, para que gane experiencia, unos muchachos, yo lo que tenía de 18 años, para que gane experiencia, siéntese aquí y ayúdeme a pasar las noticias que están en el teletipo, que era una letra minúscula, Ah. y me las ayuda a pasar por lo menos en una horita más. Y yo por ahí en la quincena le voy dando algo. Y sí, yo me ayudaba y les escribía. Y llegó un día que recuerdo los monstruos que leían ese noticiero, que eran Carlos Miranda López, Humberto Saera, Eliezer Monsalve y Roger Rivas. Ellos cuatro eran los que hacían el noticiero. Y yo me quedaba, y no me va a dar pena decirlo, idiotizado, sentado en una silla en un rincón de la cabina, viendo a esos cuatro monstruos hacer ese noticiero. Pero un día, llamó Eliezer Monsalve y no llegaba al noticiero de la mañana. La maravillosa idea del señor Carlos Miranda López y de Roger Rivas, hoy hermano de Daniel Oliver, para que leyera el noticiero. No sabe usted la clase de susto que me llevé yo ese día, mi querido Carlos Luis. Sí, lo que pasa es precisamente que se está el momento indicado, el día indicado, la hora indicada. Y bueno, era esas ganas de hacer las cosas, ¿no? Las oportunidades se iban presentando y uno las iba aprovechando. Coincidencialmente nos parecemos bastante en eso. A mí también se me fueron presentando las oportunidades, vienen los más grandes, esos caballos a los que uno admira, y esos mismos caballos te dicen, mira, este muchacho se merece una oportunidad, vamos a dársela. O hay una oportunidad para él, bueno, es el momento de probarlo. Compartió usted programa con maestro Carlos Albizu. No te copié lo último, Daniel. Que sí copió, que sí compartió algún programa, alguna transmisión con el gran maestro Carlos Albiares. Bueno, más que eso, decirte que Carlos Alviares para mí es como un papá en esto de la radio. De hecho, la parte deportiva yo la comienzo porque me llamaba la atención. Yo comencé haciendo musicales, los noticieros, y de un momento a otro me comenzó a llamar los deportes y hablé con Carlos Alviares. Y Carlos Alviares Sarmiento, que era uno de los duros de Ecos del Torbes y uno de los grandes de la radio venezolana,